por ello, la clase del día de hoy va a ser una clase sobre todo enfocado a la etapa de formalización de investigación preparatoria, pero haciendo mención sobre todo al aspecto práctico, lo que cada uno de nosotros requiere conocer, no solamente el tema normativo, sino qué debo hacer en esta etapa de investigación. Muy bien, entonces la pauta va a ser el siguiente. Yo voy a dar a conocer algunos aspectos de la etapa de investigación, sobre todo diligencia preliminar y la preparatoria, y en algún momento pediré que ustedes interactúen y por favor hagámoslo en orden. Segundo, la segunda parte de la ponencia va a estar referido netamente a absolver preguntas. Entonces desarrollo el aspecto teórico, finalizamos esa parte y entramos a la ronda de preguntas sobre el tema que nos convoca, que viene a ser etapa de investigación. Muy bien, con esa precisión damos inicio a nuestra sesión. Lo primero que tenemos que entender para la etapa de formalización de investigación preparatoria o etapa de investigación es lo siguiente. Y aquí viene la primera pregunta que les voy a dar, luego de dar a conocer algunos puntos. Este nuevo modelo procesal penal de tendencia adversarial no es un código procesal penal acusatorio puro, porque no tenemos un sistema americano en el Perú, tenemos un sistema escritural que en una primera parte del proceso penal se va a observar en su gran integridad, y luego en la segunda parte, netamente a nivel de juicio, sí va a tener esa trascendencia de la oralidad. En este nuevo modelo procesal penal vamos a tener 3 etapas, claramente establecidas y delimitadas. La primera etapa viene a ser etapa de investigación. La etapa de investigación se va a subdividir en 2, diligencias preliminares y la etapa de formalización de investigación preparatoria. La segunda etapa se va a denominar etapa intermedia, etapa de filtro, etapa de saneamiento, y la tercera etapa se va a denominar etapa de juicio oral. Ahora bien, en este nuevo modelo procesal penal, con esta diferencia de las etapas, también se ha establecido los roles de los sujetos procesales. El Ministerio Público va a cumplir un rol trascendental en la primera etapa denominada etapa de investigación. Esta etapa de diligencias preliminares y la preparatoria, para el Ministerio Público viene a ser la etapa más importante. ¿Por qué va a ser la etapa más importante? Porque en esta etapa de diligencia preliminar y la preparatoria, el Ministerio Público va a hacer actos de investigación. Estos actos de investigación van a estar enfocados a algo concreto. Obtención, búsqueda y obtención de elementos de convicción. ¿Correcto? ¿Para qué? Para acreditar la imputación. En este nuevo modelo procesal penal, la Fiscalía en cualquier delito de persecución penal pública, un hurto, un robo, un lavado de activos, un delito de corrupción, tiene que reconstruir el tema fáctico. El tema fáctico es materia de reconstrucción por parte del Ministerio Público en las diligencias preliminares y la preparatoria. Y con eso queremos indicar lo siguiente. Hemos mencionado que este proceso penal tiene 3 etapas claramente establecidas. Solamente la etapa de investigación va a tener plazo. La segunda etapa, etapa intermedia y la etapa de juicio oral no va a tener plazo. Solamente en esta primera etapa que tiene plazo, la Fiscalía tiene la obligación legal y constitucional de realizar la búsqueda y obtención de elementos de convicción. En este nuevo modelo procesal penal, esta primera etapa denominada etapa de investigación, como ya mencioné y aquí lo están ustedes observando, se va a subdividir en diligencias preliminares y la preparatoria. Esta diligencia preliminares forma parte de esta etapa. En conjunto, todo esto viene a ser etapa de investigación. Y aquí viene el primer punto. Usted tiene que entender lo siguiente, que cuando usted litigue, tiene que conocer los plazos de la etapa de investigación. Y usted me dirá, ¿por qué, profesor, debo conocer los plazos? Porque de acuerdo al tipo de proceso, en este nuevo modelo procesal penal se establecen los plazos. Ejemplo, para procesos simples, un hurto, una usurpación, un homicidio, el plazo de las diligencias preliminares será de 60 días. Para procesos complejos, como por ejemplo de corrupción de funcionarios, un delito de colusión, un delito de negociación incompatible, entre otros, el plazo de las diligencias preliminares puede extenderse hasta 8 meses. Y para procesos complejos vinculados a criminalidad organizada, ¿cuánto es el plazo?
A ver, ¿alguien me puede decir cuánto es el plazo de las diligencias preliminares en criminalidad organizada? Imagínense, un caso de tráfico ilícito de drogas, un caso de trata de personas, un caso de corrupción vinculado a crimen organizado, como lo que existe actualmente. De 25 gobernadores que existen en el país, 20 vienen siendo investigados por crimen organizado vinculado a actos de corrupción. A ver, ¿alguien me puede indicar cuál es el plazo de las diligencias preliminares en criminalidad organizada? A ver, ¿pueden activar por favor el audio del doctor Ronald? Sí, doctor. A ver. Doctor Ronald, adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Para los delitos de crimen organizado son 36 meses. Muy bien. Gracias. ¿Eso puede prorrogarse o no? Ese plazo. Estamos hablando del plazo de diligencias preliminares, ¿correcto? Ahora bien, como están ustedes observando, las personas que están con la mano alzada, les voy a preguntar ahora, en la segunda parte, aquí. Esto solamente es lo que estamos mencionando aquí, en diligencias preliminares. 60, 8 meses y hasta 36 meses. Ahora, ¿cuándo vamos a formalizar investigación preparatoria? Solo necesitamos 4 requisitos. A ver, ¿alguien me puede indicar cuáles son los 4 requisitos que yo necesito como fiscal para formalizar investigación preparatoria? ¿Y por qué es importante esto? Porque si usted está pensando, no, el fiscal todavía va a demorar durante los 60 días, los 8 meses o los 36 meses, cuidado, ¿eh? No siempre el fiscal va a formalizar investigación preparatoria. Puede hacer acusación directa. ¿Qué quiere decir esto? Da un salto de la primera etapa a la etapa 2, que viene a ser etapa intermedia. Y prácticamente te cortó la investigación. Imagínense que usted estaba pensando solicitar actos de investigación, usted estaba pensando una terminación anticipada y el fiscal le sale diligencias preliminares a acusación directa. Va a hacer algo, prácticamente se cerró la investigación. Si nosotros quisiéramos hacer un corte aquí, viene a ser el corte. De aquí para aquí, etapa de investigación. Cuando se haga el corte con una disposición que se denomina, a ver cómo se llama esa disposición, ¿alguien puede indicarme? Disposición, José, ¿cómo se llama esa disposición que da el corte de la investigación? Doctor José, ¿está activo su audio? A ver. ¿Formalización? No. A ver, vamos con la doctora Fanny. ¿Cómo se llama la disposición que da el corte final, así, de la etapa de investigación? Doctora Fanny, ¿está activo su audio? A ver, adelante. Hola, ¿me escucha? Sí, adelante, doctora. Conclusión de la investigación preparatoria. Perfecto, muy bien. Entonces ya dieron la respuesta, los demás pueden bajar la mano. Muy bien. Tiene que existir una disposición que establezca la conclusión de la investigación, ¿correcto? Cuando se expida esa disposición de conclusión de la investigación, el caso está cerrado para la investigación. Y aquí, primera pregunta práctica. ¿Qué haría usted si el fiscal, luego de hacer el corte, de expedir esta disposición, obtiene la información posterior? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué haría usted como abogado? Esa información posterior al corte, ¿debería formar parte de la carpeta fiscal o debería ser excluido de la carpeta fiscal? ¿Qué haría usted? A ver, demos micrófono al doctor Freddy, o no, el doctor Jimmy. El doctor Freddy creo que tiene algún problema técnico, no pudo contestar, ¿no? La primera. Pero si puede conectarse nuevamente, le damos nuevamente el micrófono. Doctor Jimmy, doctor Freddy, están activos su audio. De los dos, cualquiera puede participar. Doctor, buenas noches. Con buenas relación a la pregunta que usted está haciendo, una vez que emitió el fiscal la disposición de conclusión de investigación y posteriormente existen elementos de convicción que deben ser incluidos en la primera etapa de las diligencias preliminares, ya no hay opción para que el fiscal. No.
Yo lo que te planteo es, como abogado, ¿qué harías usted? Ya pongamos que ha formalizado investigación preparatoria. Ya luego les voy a preguntar esos 4 requisitos de la formalización. Imagínense que formalizó y dio el corte. El fiscal expidió la disposición de conclusión, pero luego se da cuenta, oh, me olvidé algo. Un ejemplo, delito de omisión de funciones. Imagínense que un efectivo policial que está de turno no acoge una denuncia. Imagínense. ¿Eh? Ese hecho viene a ser delito de corrupción vinculado a omisión de funciones, ¿correcto? Y que por ese hecho la fiscalía viene a investigar. Y se olvidó ¿qué? Imagínense que se olvidó. ¿Cuál es lo más trascendental en ese delito? Imagínense que sacó ya el cuaderno, le tomó la declaración a la denunciante que no le acogió la denuncia, sacó su rol de servicios. ¿Cuál creen que es el punto de quiebre en ese delito? A ver, ¿alguien me puede decir? Doctor, ¿alguien? doctor Jimmy, ¿pueden levantar su manito? La otra Sandra nos dice prueba de oficio. No, no es prueba de oficio. Estoy diciendo qué elemento tiene que presentar. Imagínense que esos elementos ya consiguió el fiscal, pero luego se da cuenta, dice, uy, ya corté la investigación, pero me falta un elemento. ¿Cuál es ese elemento? A ver, ustedes, identifiquen. Doctor Edson. Estamos Doctor, buenas noches. Buenas noches. En este caso, si ya cortó ya la investigación, ¿no? Entonces, como abogado, lo ofrecería cuando me corren traslado de los 10 días, ¿no? De la acusación. Incluso pasando los 10 días, en una casación del Santa, me parece que se olvidan que el tema de los plazos, los 10 días, es una formalidad y el derecho de prueba está por encima y lo presento en la misma audiencia del control de acusación. Ya, muy bien. No, lo que yo les pedía, un punto en preciso. De los elementos que ya mencioné que el fiscal ha recogido, imagínense, pónganse en el supuesto del fiscal. ¿Cuál es ese elemento para ese delito de omisión de funciones que el fiscal se olvidó? Un fiscal novato, pues, que no tiene experiencia en corrupción. Y usted va a ser el abogado luego. Imagínense, ¿cuál es el elemento? A ver, omisión de funciones, un efectivo policial que no acogió la denuncia en un determinado caso. Y la persona se fue a la fiscalía, denunció, dijo, señor fiscal, la policía de tal comisaría no me quiere tomar mi denuncia. Muy bien, ese hecho es delito. ¿Correcto? Ya. Yo les pongo. ¿Alguien me puede dar cuál es el punto de quiebre ahí? A ver. Estimados participantes, estoy activando su audio. Apenas vean su audio que está reclamando activar su audio nada más, háganlo nada más, porque yo ya lo estoy activando. A ver, díganme ustedes, ¿tiene la declaración de la persona que no le quería recibir la denuncia? ¿Tiene la declaración del imputado que niega? Dice, bueno, doctor, eso no ha ocurrido. ¿Tiene el rol de servicio donde esta persona sí estaba trabajando en la comisaría? Ya, a ver, ¿cuál sería? ¿Me escucha, doctor? Sí, adelante. El manual de organización y funciones. Ah, ese es el quiebre, pues. Si el fiscal no ha obtenido eso durante la etapa de investigación, ¿creen que esa acusación va a tener éxito, va a tener sentencia? No, ¿por qué? No solamente ser efectivo policial que estuvo de turno ahí, no. Tiene que infringir una norma de carácter extrapenal. Esa norma de carácter extrapenal puede ser el manual de organización y funciones o cualquier documento de gestión interna donde esté claramente establecido su función. ¿Correcto? Si el fiscal se olvidó, imagínense que en ese caso se olvidó recabar durante la etapa de investigación, diligencia preliminar y la preparatoria, y ahora una vez que cortó la investigación, se da cuenta, dice, oye, ¿y con qué voy a probar de que esta persona ha omitido algo? ¿Dónde está eso que ha omitido? Imagínense, cortó la investigación y luego se da cuenta, le manda un oficio, señor jefe de la región policial X, remítame el manual de organización y funciones de su entidad, de la comisaría o del departamento policial X. Y obtiene esa información. Luego del corte, ¿qué hace usted ante ello? ¿Qué haría usted ante ello? Como abogado defensor de ese señor policía, a quien el fiscal va a pedir una pena privativa de libertad suspendida, pero le va a pedir. En ese caso se apelaría, doctor. ¿Podría una apelación ahí?
¿Ante quién vas a apelar? Bueno, al fiscal, porque él ha omitido el manual de organización y funciones. No procede la apelación. La apelación procede solamente en la disposición de archivo. O sea, te va a declarar improcedente. ¿Qué hace usted? Doctor, disculpe, es con la conclusión de la investigación preparatoria que se da inicio a la etapa intermedia, ¿no? Entonces, en la etapa intermedia nosotros tenemos la oportunidad, en base a un artículo establecido en el Código de Penal, de ofrecer nuevos elementos probatorios. ¿Podría ser así, doctor? Sí, pero a ti te conviene como abogado que el fiscal luego del corte recién presente te sorprenda con un elemento que no está en la carpeta. No te conviene, pues, porque esa viene a ser el núcleo de ese hecho que estoy mencionando. Podrá tener la declaración de la agraviada, la declaración del otro efectivo, su rol, lo que sea, muy bien. Pero el quiebre de la infracción penal está en ese manual de organización y función. En los delitos contra la administración pública siempre tenemos que ver qué norma extrapenal ha infringido. Esta norma extrapenal puede ser un manual de organización y funciones o cualquier documento de gestión interna. Imagínese un tercero que no tiene un vínculo directo de labor con una determinada persona, pero en su contrato de orden de servicio están sus obligaciones. Esa tiene que recabar para decir, estas serán sus obligaciones. En este caso en concreto que estoy mencionando, si el fiscal no tiene ese documento, desde mi punto de vista personal, en ese caso, en la etapa intermedia, sobreseimiento. Sobreseimiento. ¿Por qué? Porque no existen suficientes elementos de convicción. ¿Para qué? Para acreditar el tipo penal. Muy bien, primer punto. Segundo punto. He mencionado que en la primera etapa tenemos plazos. 3 tipos de plazos. Diligencias preliminares con procesos simples, diligencias preliminares con procesos complejos y diligencias preliminares con criminalidad organizada. Y sobre todo, aquí una recomendación personal. Cuando ustedes van a defender casos complejos y casos de criminalidad organizada, les recomiendo personalmente, como ex abogado que he sido, yo he litigado en temas de criminalidad organizada y de corrupción, si bien ahora soy fiscal provincial, pero antes de ello, igual que ustedes, siempre he litigado y tengo conocimiento cómo es ese trabajo. Y de ahí les recomiendo de que lo siguiente, usted cuando asuma un caso, en esos casos de criminalidad organizada y procesos complejos, no asuma por todo el proceso. Yo te recomiendo que asumas por etapas procesales. ¿Por qué? En casos de criminalidad organizada, he dicho, diligencias preliminares puede extenderse hasta 36 meses. Formalización e investigación preparatoria puede extenderse por 36 meses. ¿Más cuánto? ¿Por cuánto tiempo más se puede prorrogar en etapas de criminalidad organizada? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que sepa? ¿Alguien que sabe de ese tema? ¿Por cuánto tiempo más va a prorrogarse? A ver, Paola, adelante. 36 meses más, doctor. Ya hemos dicho 36 más. Usted dice 36 meses más. Sí, doctor. Ya, Prorrogable por la... ¿Alguien más? A ver. Doctor ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con Paola? Doctor. Son ¿Cuánto? 36 meses más, 36 meses más. Ya, dicen 36 meses más. A ver, ¿todos están de acuerdo? ¿Los 400 están de acuerdo que es 36 meses más? A ver, ¿alguien? Sí, doctor, estoy de acuerdo también, 36 más, incluso puede ser hasta 9 años, doctor. Ya, ustedes dicen que 9 años. ¿Todos están de acuerdo? A ver, ¿alguien que discrepe con la posición de los que han participado? Doctor Daniel. Sí, gracias. Bueno, 36 meses puede ser un máximo, doctor, pero ya 9 años no creo. No. Aquí lo que va a ocurrir es 36 meses más un año. ¿Correcto? Más un año. Ya, cuando van a sumar, ¿cuánto creen que va a haber? ¿Cuánto tiempo creen que va a hacer en criminalidad organizada? Sumen, pues, 36 meses, ¿cuánto es? 3 años. Formalización, 3 años, más un año. ¿Cuántos años? 7
7 años. Si usted cobra, por ejemplo, por un caso de criminalidad organizada, cuando le dicen, mira, señor abogado, yo quiero que usted asuma mi caso. Muy bien. Y usted le dice, muy bien, todo el proceso es 50.000 soles. El señor le va a decir, no hay ningún problema, aquí están los 50.000 soles. Usted divida si los 50.000 soles justifica litigar primero los 7 años acá en etapa de investigación, etapa intermedia que no tiene plazo y la etapa de juicio oral menos no tiene plazo. Aproximadamente un caso de criminalidad organizada, ¿en cuánto tiempo va a resolverse? Aproximadamente entre 8 a 10 años para que exista la sentencia de primera instancia que puede ser condenatoria o absolutoria. En casos de criminalidad organizada, las técnicas especiales de investigación, las más usuales, seguramente muchos conocen, dan como resultado ya casi el 90% del caso armado. ¿En qué etapa? A ver, ¿alguien me puede decir en qué etapa en criminalidad organizada ya tenemos casi el caso armado? A ver, ¿alguien sabe? En criminalidad organizada, casi el 90% del caso está armado en una etapa. A ver, Jimmy, ¿qué etapa? La tercera etapa de juzgamiento, doctor. No, ¿en cuál? En la tercera etapa de juzgamiento. Ya en la tercera etapa. En la tercera etapa prácticamente es juicio. Ahí ya no vamos a hacer el caso armado. Yo por experiencia les menciono. Alfredo, adelante. En la preparatoria, doctor. Muy bien, efectivamente. Casi el 70-80% se arma en diligencias preliminares. ¿Por qué? En criminalidad organizada no trabajamos esperando que el testigo venga, esperando que la documentación llegue. No, acá se trabaja de otro modo. En criminalidad organizada empezamos con técnicas especiales de investigación, videovigilancia, y les pregunto, para que un policía pueda hacer una grabación fílmica, para que pueda tomar vistas fotográficas, ¿requiere o no autorización? Primera pregunta. Y dos, ¿de qué autoridad requiere la autorización? A ver, vamos. ¿Quién quiere participar? A ver, hay dos preguntas. ¿La efectiva policial es en criminalidad organizada? ¿Pueden tomar vistas fotográficas, grabar? Primer punto. Segundo, ¿requiere o no autorización de alguien? ¿Quién es ese alguien que debe expedir la autorización? Del juzgado. Definitivamente primeramente requiere la autorización Doctor, para sí. la investigación. ¿De quién? ¿De quién requiere? Del juez de investigación preparatoria. Ya, ¿todos están de acuerdo que es así? Sí, doctor. Doctor, en la etapa, en la primera etapa, el director de la investigación es el fiscal. Ya, Por lo pero tanto, ¿de quién requiere la autorización? La policía para que haga la grabación fílmica, para que tome vistas fotográficas. A ver, primero. Del representante del Ministerio Público, doctor, porque es el director de la investigación. Ya, ¿todos están de acuerdo que es así o requiere del juez? Doctor, si es que a ver, prenda su cámara, doctora, para conocerla. A ver. Doctor, todavía estoy trabajando, pero si es que no agrede ningún derecho del investigado, no, porque la dirección la tiene durante la etapa de investigación, la dirección asume el fiscal, así que no requiere como técnica de investigación. Si es que se violenta algún derecho del investigado, sí, el fiscal va a requerir. Si yo quisiera, si el policía quiere grabar en mi departamento. Ahí cambia el contexto, doctor, porque ahí sí estaría. Si el policía quiere grabarme en el departamento que yo vivo, ¿quién tiene que autorizar? Ahí sí, doctor, el juez, definitivamente, doctor. Y si el policía me quiere grabar en el parque, en la avenida, en la calle, ¿quién debe autorizar eso? En este caso sería el Ministerio Público, nada más, doctor. Ya, vamos a dar respuesta a esto, ¿ya? A ver, bajen la mano para no equivocarme, por favor. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que empezar conociendo las cosas claras en técnicas especiales de investigación, sobre todo hablando de esta primera etapa. Yo les he dicho, el 70-80% se arma en diligencias preliminares, en criminalidad organizada. Primera técnica que vamos a utilizar, videovigilancia. Videovigilancia en lugares públicos, la calle, el parque, la avenida, requiere autorización fiscal.
La policía por sí solo no me puede grabar, no me puede tomar fotos. La fiscalía, que va a estar en este caso investigando una organización criminal, va a expedir una disposición. ¿Saben el plazo? ¿Por qué tiempo la policía me va a hacer seguimiento? ¿Alguien? A ver, Fanny, ¿cuánto tiempo es? ¿Por cuánto tiempo la policía me puede hacer estas filmaciones en la calle? Doctora Fanny, están activos sus audios, doctores. A ver, Renzo. Vamos, Renzo Criollo. ¿Pueden activar sus audios? ¿Por cuánto tiempo la policía me puede grabar en la calle? Mientras dure la investigación preliminar. A ver, ¿cómo es eso? Terminar la investigación preliminar. ¿Ya cuánto es eso? Pues ¿cuánto tiempo es? ¿Por cuánto tiempo? Simple, 60 días. Muy bien. Entonces damos respuesta a esto. El fiscal puede expedir una disposición estableciendo un plazo de 60 días, pero esos 60 días puede prorrogarlo, ¿correcto? Entonces, aquí lo que tienen que conocer es grabaciones fílmicas como técnicas especiales de investigación para crimen organizado, incluso para procesos complejos, grabaciones fílmicas con fines de investigación en lugares públicos, lo autoriza el fiscal. Cuando se realice grabaciones fílmicas en lugares cerrados, imagínense, al interior de una vivienda, al interior de un departamento, al interior de un cuarto, lo que ustedes puedan imaginarse, se requiere autorización judicial. ¿Correcto? Esa autorización judicial tiene que materializarlo los efectivos policiales. No cualquier policía. ¿Saben qué unidad es la que trabaja? A ver, ¿conocen o no? ¿Han litigado con la DIVIAT? Yo en la DIVIAT también he enseñado algunos cursos para, seguramente, algunos tal vez están. Muy bien, la DIVIAT, que viene a ser una división especializada, sobre todo para crimen organizado. Muy bien. Ahora bien, estaba mencionando... Una consulta. A ver, pero vamos avanzando. Al final tu consulta, ¿te parece? Ve anotándole en la caja de comentarios. En la caja de comentarios. Entonces, estaba mencionando lo siguiente, que el 70-80% se arma en diligencias preliminares. Primera técnica, videovigilancia. Segunda técnica, ya lo he hecho, la grabación, ya lo estoy viendo quiénes integran, cómo se mueve la organización, quiénes son los integrantes, qué bienes usan. Siguiente técnica, escuchas telefónicas. Como ya sé quiénes son, voy a pedir autorización judicial para hacer escucha en tiempo real. Es decir, voy a escuchar lo que hablan estos. Y aquí puedo, no solamente voy a pedir autorización para 1 o 2, sino incluso puedo ampliar el ámbito para poder escuchar. ¿Para qué es eso? Para recabar elementos de condición. Estas escuchas telefónicas tienen que ser autorizadas por el juez y va a haber un fiscal que va a estar presente ahí conjuntamente con la policía que va a hacer la grabación. Una vez que se obtenga esa grabación, ya tenemos individualización de persona, por lo menos, y luego recién se le va a poner en conocimiento ¿de quién? Del investigado. También podemos utilizar otras técnicas, el agente encubierto, el agente especial. Agente encubierto, un efectivo policial que ingresa a la organización, ¿correcto? Como uno más, que va a tener un jefe inmediato, en este caso un oficial va a ser el nexo con la fiscalía. Pregunta, este agente especial, agente encubierto, ¿puede enriquecerse con estos bienes que obtenga de la organización? No. Él solamente recibe su sueldo de policía, ¿correcto? Y el agente especial, un civil que ingresa a la organización y brinda información. De este modo, entonces, cuando ya tengamos todo esto, sobre todo en criminalidad organizada, vamos a hacer el golpe. ¿Cuál es el golpe? La detención, la incautación de bienes, porque ya sabemos a qué se dedican, dónde están, quiénes son los que integran esta organización. Por eso mencionaba que en criminalidad organizada, sobre todo, el 70-80% del caso está armado en diligencias preliminares. Luego, en la etapa preparatoria, va a haber un grupo de actos de investigación más referido a acreditar ese hecho. Por eso les menciono, en este nuevo modelo procesal penal no es lo mismo litigar en un caso simple, un homicidio, un hurto agravado, una usurpación,
No, esos son delitos simples. El que litiga en criminalidad organizada tiene que conocer técnicas especiales de investigación y sobre todo ver si esta fuente obtenida ha sido legalmente obtenida o no. Es decir, ese material probatorio que pudo haber obtenido Fiscalía ha sido obtenida sin violación de derechos fundamentales o no. Muy bien, entonces, segundo punto, yo les había mencionado, ya deben, desde mi punto de vista personal, cuando asuman un caso complejo o un caso de criminalidad organizada, personalmente yo les diría, cobren por etapa procesal y no por todo el proceso, ¿correcto? Si usted divide 50.000 entre 10 años, ¿cuánto cree que va a ser sus honorarios mensuales, anuales? ¿Se justifica o no toda esa labor? Segundo, si usted firma un contrato, olvídese, porque ahí va a haber responsabilidad contractual si usted no cumple. Segundo, les había mencionado, para pasar de esta primera etapa, que viene a ser diligencias preliminares, con la segunda, solo requiero, para mí, 4 requisitos. ¿Cuáles son esos 4 requisitos? A ver, ¿alguien sabe? A ver, vamos. Noemí, a ver, demos micrófono a Noemí. ¿Están activos sus audios? Primero. A ver. ¿Están activos sus audios, doctores? Doctor, que se haya individualizado a la gente, que la acción penal no haya prescrito. El otro es... a ver, un momento, por favor. La acción penal no haya prescrito, que se hayan recabado los elementos de convicción necesarios, y el otro es que se haya individualizado y que se hayan cumplido con los requisitos de procedibilidad. Ya, muy bien. Gracias, doctora. Va bien. Ustedes no se confíen de que el fiscal va a investigar los 60 días. El fiscal en cualquier momento puede dar el corte de esta etapa inicial y decidir, ¿formalizo o bien hago acusación directa? Como bien lo ha mencionado, el fiscal solo necesita, primero, individualizar a la gente. A ver, por favor, hay un audio, o quiere participar. Individualizar a la gente. Segundo, que el hecho constituya delito. Tercero, que la acción penal no haya prescrito. Y cuarto, elementos de convicción que lo vinculen a esta persona. ¿Qué cantidad de elementos de convicción yo necesito para formalizar? ¿Alguien me puede decir mínimamente cuánto necesito? A ver. Adelante, doctora. ¿Está activo su audio? Doctor, disculpe, le quería hacer una consulta antes de pasar a... No, al final eso, doctora. Vamos a desordenarnos. Al final, caja de comentarios, doctora. Ya, a ver, ¿cuántos elementos de convicción necesita el fiscal para formalizar investigación preparatoria? A ver, ¿cuánto requiere si estamos en sospecha inicial? A ver, ustedes como abogados no tienen que confiarse en los 60 días. Cuidado, ¿eh? Mínimamente serán 2 elementos de convicción. Mínimamente. ¿Por qué? Porque esta etapa inicial de diligencias preliminares y la preparatoria es una etapa de progresividad. Es decir, el fiscal va cogiendo diversos elementos de convicción. Ahora les pregunto, la declaración del testigo, la declaración del agraviado, el informe pericial que puede haber ordenado el fiscal, certificado médico legal, una pericia psicológica, ¿qué es? ¿Es prueba o es elemento de convicción a esta etapa, que viene a ser etapa de investigación? Prueba, doctor. Elementos de convicción. Elementos de convicción. Elementos de convicción, doctor. Elemento de convicción, doctor. Elementos de convicción. Elemento de convicción. Elementos de convicción. Elementos de convicción. Ah, muy bien. A esta etapa, están viendo el cursor, ¿no? Por favor, no olviden, ¿eh? A esta etapa, todo eso. Doctor, Declaración. Sí, los elementos de convicción no es lo mismo que las pruebas. Voy a explicar, doctor, por eso voy a explicar. A ver, por favor, voy a explicar. No es lo mismo. No es lo mismo. Le voy a explicar. El testimonio, ¿qué viene a ser? La declaración del agraviado, la declaración del imputado, la declaración del agraviado
de la víctima, el informe pericial, psicológico, médico, lo que ustedes quieran, las diversas actas. Todo eso en conjunto hacen elementos de convicción. Y cada uno disgregado, o sea, independiente, vienen a ser indicios. ¿Cuándo se va a convertir en prueba? A ver, ahora la segunda pregunta y luego le doy respuesta a la pregunta del doctor. ¿Cuándo esos elementos de convicción se van a convertir en prueba? A ver, ¿Están Ronald. activos sus audios? En juicio oral. Todos los elementos competen en juicio oral la prueba. Muy bien. Cerramos audio. Cuando son sometidos a prueba. Estos elementos de convicción que está integrado por indicios, la declaración del testigo en esta etapa inicial, aquí en la primera o dada en la segunda, no es prueba, por una sencilla razón. A ver, ¿quién me puede dar? Creo que Elizabeth Vega ya está en varias clases mío, ¿no? A ver, Elizabeth, yo creo que tú sí lo sabes. ¿Por qué el testimonio, por ejemplo, de la agraviada o del testigo, no es prueba en esta etapa denominada etapa de investigación? A ver. Tiene que ser corroborada. ¿De qué, doctor? Tiene que ser corroborada por otros elementos que acrediten su dicho. No. Porque no ha sido actuada en juicio oral. No. Por ahí va el tema. A ver. Inmediación con el presunción de inocencia, doctor. ¿De qué? Doctor, tiene que caer, tiene que entrar contra el juicio. Ordenémonos, a ver, vamos a ordenarnos. Estamos hablando, no les escucho. Porque no ha sido sujeto contradictorio. Ya, ahí está. Esa es la clave. Este testimonio que ha vertido el testigo en etapa de diligencia preliminar a la preparatoria no es prueba porque no hay contradictorio. ¿El contradictorio dónde se da? El contradictorio se da en la etapa de juicio oral. ¿Y cómo será el contradictorio? Cuando el fiscal interrogue y el abogado contraexamine a ese órgano de prueba. Su declaración de esta persona, del agraviado, el testigo, en etapa de diligencia preliminar de la preparatoria, se formula con preguntas abiertas. Esto quiere decir que yo como abogado no puedo ir y decirle, testigo, ¿es cierto que usted no vio a mi patrocinado? Testigo, ¿es cierto que esto no es el bien? Yo no puedo hacer ese tipo de preguntas. En etapa de diligencia preliminar de la preparatoria, ambos, Ministerio Público y Defensa, hacen preguntas abiertas. ¿Abiertas a quién? Al órgano de prueba. En este caso va a ser el testigo, pues. Ese testimonio tiene que ingresar con preguntas abiertas. A ver, voy a buscar, no sé dónde está mi código, pero existe una base legal específica que hace mención a que en esa etapa debe efectuarse preguntas abiertas. Por otro lado, las preguntas sugestivas, preguntas de contrainterrogatorio, son netamente para la etapa del juicio oral. Por ahí está la base legal 378 para la etapa del juicio oral. Por el 162, más o menos busquen, del nuevo modelo procesal penal 162, 164, si no mal recuerdo, está el interrogatorio del testigo para la etapa de investigación. Ahora bien, lo que estamos diciendo es, dando respuesta a la pregunta del doctor, no es lo mismo elemento de convicción que prueba. En etapa de investigación, diligencia preliminar y la preparatoria, la fiscalía, ¿qué hace? Hace la búsqueda y la obtención de elementos de convicción. ¿Qué quiere decir? Va a obtener testimonios, va a realizar constataciones, va a obtener informes periciales, entre otras. Todo este grupo de elementos de convicción va a servir para los actos procesales específicos de esa etapa. Por ejemplo, diligencia preliminar, los elementos de convicción, ¿para qué me sirven? Para vincularlo a una determinada persona que estaría en curso en un evento criminal. En la formalización de investigación preparatoria, ¿para qué me sirve? Me puede servir, por ejemplo, para pedir una prisión preventiva. Me puede servir, por ejemplo, para pedir una medida coercitiva de carácter real, es decir, para un embargo, entre otros. Entonces, estos elementos de convicción tienen que pasar por otro siglo. ¿Ese siglo cuál es? La etapa intermedia. En la etapa intermedia, ¿nosotros presentamos elementos de convicción o presentamos medios de prueba? Presentamos medios de prueba. Y estos medios de prueba
tienen que ser luego actuados ¿dónde? En la etapa de juicio oral. Las pruebas por sí solo no ingresan. Estos órganos de prueba, personal, material, documental, no ingresan por sí solo a la etapa de juicio oral, que viene a ser la etapa de debate. Tienen que ingresar a través de alguien. Ese alguien viene a ser el testigo, el documento, el objeto material. Y para eso, ¿qué tienen que aprender? Técnicas de litigación, saber en qué momento interrogar, contrainterrogar, saber en qué momento objetar a la contraparte, saber utilizar, por ejemplo, evidencia documental, saber utilizar, por ejemplo, refrescamiento de memoria, saber, por ejemplo, evidenciar contradicción. Esa viene a ser la clave. En este nuevo modelo procesal penal, ¿sobre qué vamos a debatir? Vamos a debatir sobre hechos, no sobre tema jurídico. Si usted piensa en la norma, olvídese, está jubilado. Aquí van a ver un punto controvertido, y ese punto controvertido son los hechos. ¿Y qué hechos? Hechos de relevancia jurídica. ¿Y ese hecho quién lo reconstruye? El fiscal lo va a reconstruir, ¿dónde? Lo va a reconstruir en esta primera etapa. Si su hecho no es tan claro y no tiene suficientes elementos de convicción, justamente para eso existe la etapa intermedia de saneamiento para poder expulsar ese caso. Es decir, esto no pasa a la siguiente, que viene a ser etapa de juicio oral. Esto quiere decir entonces que la etapa más importante para la fiscalía no viene a ser juicio oral. La etapa más importante para nosotros, fiscales, es la etapa de investigación. ¿Y la defensa qué tiene que hacer aquí? No es solamente esperar que lleguen los documentos de la fiscalía. Tiene que hacer un trabajo activo de defensa. Y les pregunto, ¿para la defensa es importante la declaración de testigos, sí o no? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Es importante que yo como abogado concurra a las declaraciones de los testigos de la fiscalía? ¿O ¿Están no me activos los interesa? audios? Sí. ¿O yo solamente debería esperar la disposición que me llegue? Sí. No, sí, para contradecir, para la contradicción tiene que estar ahí. ¿Para contradecir o para controlar que la información ingrese como lo manifiesta el testigo? Vuelvo a mencionar, en esta etapa inicial, que viene a ser etapa de investigación, no hay contradictorio. Yo no hago preguntas sugestivas. Y aquí el fiscal tiene que dominar esa técnica. Y aquí debe dominar el agente policial a hacer el interrogatorio directo. Si el fiscal le hace preguntas sugestivas al testigo, yo como abogado objeto. Objeción, señor fiscal. Pregunta sugestiva. Usted pregunte preguntas abiertas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Preguntas abiertas. Efectivo policial dice, ¿es cierto que usted estuvo en el lugar de los hechos? ¿Qué? Ya estás adelantándote. Dice que ya estuvo. Primero pregúntale, ¿dónde estuviste? ¿A qué hora ocurrió? ¿Qué es lo que observó? ¿Qué hago como abogado? Objeto. Y si este efectivo policial o el fiscal no sabe resolver esa objeción, deje constancia en acta. ¿Para qué? Para que en juicio oral evidencie ello. Del mismo modo, si yo soy fiscal o soy agente policial y viene el abogado defensor y me hace preguntas sugestivas, yo le digo, objeción por parte del Ministerio Público. Un ratito, señor testigo, vamos a resolver esto. Señor abogado, reformule su pregunta. No, no quiero. No hay ningún problema. Se deja constancia en este momento que la pregunta formulada por el abogado defensor es pregunta no permitida, pregunta sugestiva. Siguiente pregunta. No hay ningún problema. La base legal, como les digo, busquen por el 164, por ahí está, 164 del nuevo modelo procesal penal. No es el 378, el 378 se aplica para netamente juicio oral. Ahí sí se puede hacer el contraexamen. ¿Y por qué les digo esto? En esta etapa inicial, que viene a ser diligencia preliminar de la preparatoria, el fiscal actúa bajo un principio que se llama objetividad. En otras palabras, actúa como si fuese juez. No solamente tiene que recabar elementos de convicción de cargo, sino también de descargo. Así está establecido según nuestro sistema procesal de tendencia adversarial. Ahora bien, entonces con esa precisión lo que estamos diciendo es, en la etapa inicial,
que vienen a ser diligencias preliminares, el fiscal no está obligado a cumplir los 60 días. A los 5 días, a los 10 días, a los 45 días puede dar por finalizada la investigación y decir, cierro esta etapa y ahora sí, si tengo el caso armado, formulo acusación directa. Y ya no hago esta etapa, ya no hago formalización. Así que no confíen de que en un supuesto caso, el fiscal, usted está pensando, no, de acá el fiscal todavía va a formalizar y de ahí todavía va a haber tiempo para hacer algo y no se preocupen. ¿Correcto? Eso no siempre ocurre. El fiscal puede dar por finalizada la investigación y pasa directamente a la segunda etapa, etapa intermedia. Y si ya se realizó de ese modo, ya no se hace actos de investigación. En esta etapa intermedia no se hace actos de investigación. En esta etapa se discute la utilidad, la pertinencia y la conducencia de los medios de prueba. ¿Para qué? Vinculados a acreditar el hecho fáctico. Nosotros, Ministerio Público, estamos diciendo, reconstruimos el hecho real. No, va a ser un hecho histórico que nos vamos a aproximar. Al final del proceso penal va a haber una verdad judicial que va a ser el resultado de ¿qué? El resultado de los diversos medios de prueba que han sido actuados en la etapa de juicio oral. Esa va a ser la verdad judicial que nosotros vamos a aceptar. Fiscal, defensa, la parte agraviada. Nunca, desde mi punto de vista, vamos a poder reconstruir el hecho fáctico como ha ocurrido. Yo no lo voy a reconstruir, yo no lo voy a revivir al muerto en un homicidio, por ejemplo. Me voy a aproximar cómo ha ocurrido ese evento criminal. Antes de olvidarme, en la práctica, abogados, muchísimo cuidado. Y esto lo voy a ligar a la etapa intermedia. Cuando a ustedes, en la etapa intermedia, les corre un requerimiento acusatorio, imagínense de 100 hojas, ya 500 hojas pongamos, 500 hojas. ¿Qué es lo primero que usted tiene que revisar de este requerimiento acusatorio? ¿Qué es el resultado de la etapa de investigación preliminar, la preparatoria? ¿Qué es lo primero que usted revisa? A ver. ¿Alguien? ¿Qué es lo primero que tiene que revisar? ¿Están activos sus audios? Doctor, buenas noches. La formalización de investigación preparatoria. La imputación, doctor. La formalización de investigación preparatoria. La formalización. Hechos fácticos. La imputación concreta. Ya. La imputación concreta. Ya, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Qué es lo primero que revisa usted? A ver, vamos por partes. Uno me dice la imputación. Cuando me indican la imputación, ¿a qué se refiere? ¿A qué parte específica del requerimiento acusatorio? A ver. Estimados doctores, por favor, ya está activo su audio. Circunstancias, doctor, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Muy bien, perfecto, doctora. Y de esas tres partes, ¿cuál es el corazón? Concomitantes, sí, doctor. Perfecto. Esa viene a ser el corazón de la acusación. ¿Y luego qué hacen ustedes? ¿O qué deben hacer? ¿Qué hacen en la práctica? ¿Hacen algo? Verificar que sea igual a la formalización. Esa es la clave. A ver, bajen por favor, silencien. Cuando yo tengo una acusación de 500 tomos, imagínense que es, pues, 50 tomos. Lo primero que tengo que buscar es el fáctico. Estoy diciendo, este nuevo modelo procesal se caracteriza por establecer un punto controvertido. Ese punto controvertido es un tema fáctico, un hecho, si no lo entienden de otro modo, un hecho de carácter delictual. Cuando yo tengo una acusación de 500 tomos, lo primero que tendré que buscar es dónde está el fáctico. Está en el tomo 300, muy bien, pues, ya tomo 300, ya el fáctico. Circunstancia concomitante. Acto seguido, ¿qué hago? Le pido a mi asistente, a mi practicante o a mi abogado junior, tráeme la formalización de investigación preparatoria. ¿Por qué hago esto?
¿O por qué debo hacer esto? Porque tiene que tener correlación entre la formalización y la acusación. Si encuentro que no es de ese modo, si encuentro que la formalización dice A y la acusación dice B, ¿qué hago? ¿Qué hacen ustedes? A ver, ¿qué harían ustedes? Micrófono abierto. A ver, ¿qué hacen ustedes? Evolución. Hacer un control formal, doctor. Observación formal a la acusación. Simplemente un escrito y digo, señor juez, devuélvase los 500 tomos a la fiscalía para que subsane su tema fáctico. Todavía no estamos discutiendo la pena, la reparación en este civil, caso, nada. Doctor, en este caso también habría técnicas de parte del abogado y dejarlo pasar así y se lo puede guardar para el juicio. Sí, pero luego esto simplemente es un círculo cerrado. ¿Por qué te digo que va a ser un círculo cerrado? Porque cuando pase a juicio van a absolverlo, va a apelar y luego la sala va a declarar nula esa sentencia porque no había una imputación penal concreta en ese caso. ¿A dónde va a retrotraer? Al inicio. O sea, tu patrocinado nunca, algún tiempo va a estar en incertidumbre. Va a haber sentencia absolutoria, va a haber sentencia que va a declarar la nula. ¿Por qué? El tema fáctico tiene que ser claro. Por eso en la etapa de pandemia todo el mundo hablaba de imputación penal concreta. Pero ¿por qué no lo ponen en práctico? ¿Por qué solamente están divagando en el aspecto teórico, en ese aspecto de la dogmática? El aspecto dogmático es bonito, sí, es excelente, pero hay que llevarlo al aspecto práctico. Y llevarlo al aspecto práctico es decir, de este modo tiene que aplicarse la imputación penal concreta. Ahora bien, aquí me dice, doctor, por estrategia yo le digo que pasa. Sí, pues va a pasar, pero luego va a ser declarado nulo. ¿Correcto? Entonces, tu patrocinado, ¿qué va a pensar? Oye, doctor, ¿qué está pasando acá? Es algo como un círculo vicioso. Hasta que el caso llegue a la Corte Suprema y ordene ¿qué? Nulidad de la sentencia de sala, nulidad de la sentencia de primera instancia, nulidad del control de acusación y va a decir hasta la etapa de formalización. Fiscal, haz bien tu trabajo. ¿Correcto? Pero ahora viene, esto es para la defensa, y ahora viene para el Ministerio Público. ¿Qué hago como fiscal? Tengo algo que hacer, claro, pues. Aquí tienes que darte cuenta antes de hacer el corte, ya les he dicho, antes. Si yo les he dicho ese ejemplo de omisión de funciones, el fiscal debe revisar antes de cortar. ¿Qué quiere decir? Reviso mi carpeta y veo, a ver, tipo penal, ¿qué requisitos exige? Ya, ¿y cómo voy a acreditar esto? Con testigos, con documentos, ¿qué necesito? Si digo omisión de funciones, ¿qué hago? ¿Qué ha omitido? ¿Dónde está ese documento? ¿Qué ha omitido? Es el manual de organización y funciones. ¿Y está o no aquí? No está, lo requiero. Segundo, si mi hecho fáctico no es claro, porque cuando yo formalizo pongo un hecho fáctico progresivo, que quiere decir muy genérico. No necesariamente ese hecho fáctico que yo llevo en la formalización tiene que estar en la acusación, no. El hecho de que el agraviado o el testigo o cualquier persona ponga la noticia criminal a la fiscalía, no me vincula directamente a que ese debe ser el hecho que yo debo llevar hasta el juicio oral. Esa noticia criminal tendrá que complementarse con el resultado de los elementos de convicción. Esto quiere decir que el hecho fáctico que construye la fiscalía durante esta etapa de diligencia, sobre todo de formalización, es el resultado del elemento de convicción. Me han dicho, como noticia criminal, doctor, me han violado en X lugar, cuando había salido a tomar con mi amigo, luego amanecí en un hospedaje, un hotel, no sé, noticia criminal. Yo dispongo actos de investigación y los resultados de esos actos de investigación me van a dar el informe, por ejemplo, póngase un ejemplo, violación está en conciencia. ¿Cuál es la prueba clave? La prueba clave no va a ser solamente la versión de la menor o de la víctima o agraviada. Tendrá que ser el resultado científico que me diga
que esa persona en aquel momento se encontraba en estado de inconsciencia. Entonces, cuando me arroje ese resultado, cuando el peritaje me dé esa información, porque los peritajes sirven para dos momentos, sirve para la etapa de investigación para hacer otros actos de investigación complementarios y sirve para acreditar a nivel de juicio oral, conjuntamente con otros medios de prueba, nuestra hipótesis. El peritaje no lo vincula directamente al juez, solamente le da pautas, así debemos entenderlo. Entonces, en este delito de violación sexual en estado de inconsciencia, por ejemplo, el resultado como medio de prueba que tendrá que ser clave para acreditar que esta persona se encontraba en estado de inconsciencia será un examen toxicológico o un examen de alcoholemia. Si yo no tengo eso, yo no puedo decir como fiscal, fue violado en estado de inconsciencia. Esa viene a ser mi prueba clave. El juez necesita esa información para decir si estaba en estado de inconsciencia y lo acredita este medio de prueba. Ahora bien, lo único que no puede variarse en esta etapa intermedia y juicio oral es justamente el fáctico. Ustedes muy bien me han dicho, doctor, yo reviso el fáctico y reviso la circunstancia concomitante. Esa circunstancia concomitante tiene que estar delimitada. Circunstancia, tiempo, modo y lugar. ¿Cómo se ha cometido ese evento criminal en ese momento? Se le acusa a Juan Pérez, no sé, pues, en circunstancias que se encontraba en tal lugar, tal fecha, haber realizado tal acto. En este punto de la circunstancia concomitante, no se debe poner, desde mi punto de vista, lo que indica el código. Juan Pérez, María Pérez fue violada en estado de inconsciencia. ¿Qué es eso? No, hay que señalar el fáctico. Es decir, María Pérez fue a libar, por ejemplo, licor, luego de libar una cantidad determinada, amaneció en un hotel tal, juntamente con tal persona, y se dio con la sorpresa que había sido abusada sexualmente. El hecho, no lo que dice el tema normativo. Si usted como fiscal pone, María Pérez fue violada en estado de inconsciencia, ¿qué voy a probar? ¿El estado de inconsciencia es el hecho? No es el hecho. Entonces, lo que no puede mutar, no puede variar, es el hecho fáctico. Pero ¿desde qué momento no puede mutar, no puede variar ese hecho fáctico? Desde el momento que formuló acusación. Aquí entonces, ¿cuál es la recomendación para mis colegas? Lo siguiente. Que antes de finalizar la investigación preparatoria, aquí, revises tu carpeta y si consideras que debes hacer una precisión fáctica, expide una disposición de precisión fáctica y de adecuación del tipo penal. En otras palabras, ve seguro a la siguiente etapa, que viene a ser etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Ahí ya no vas a poder modificar. El juez me devuelve la acusación, sí, pero yo no puedo crear hechos. Con lo que está en la formalización tendré que precisar. Si no lo precisé en la formalización, olvídese, mejor pida sobreseimiento. Estamos en juicio oral. El juez dice, señor, aquí hay algo más, fiscal, haga acusación complementaria. Sí, está bien, señor juez, yo puedo hacer. Pero, señor juez, yo no puedo crear hechos. El hecho es uno solo. El hecho se investiga en etapa inicial. Etapa intermedia queda saneada el hecho, como quien dice, inmutable. Por eso la sentencia es la correlación de la acusación. En otras palabras, si nosotros quisiéramos unir estos hechos, será el hecho de la formalización debe ser el mismo que el hecho de la acusación y la sentencia debe ser correlación de la acusación. Muy bien, con esa precisión. Ahora bien, señalado esto, pasamos al siguiente para avanzar. Este tema del plazo, sobre todo de los casos de criminalidad organizada, ustedes pueden ubicarlo en esta sentencia casatoria, que viene a ser Casación 599-2018 Lima, caso Fuerza Popular, ¿correcto? En ese caso van a ver que la Suprema señala el plazo de diligencias preliminares que puede durar hasta 36 meses. Entonces, en esta etapa inicial de investigación preliminar y la preparatoria,
Sobre todo la Fiscalía va a hacer actos de investigación para vincular a una determinada persona en la comisión del delito. Esa viene a ser la labor del Ministerio Público y la Policía. Por eso en esta etapa de diligencias preliminares se va a efectuar actos urgentes, inaplazables, que requieren actuación inmediata. En esta época, sobre todo de pandemia, sobre todo vamos a expedir disposiciones, por ejemplo, que vamos a poner en conocimiento de la policía por medio de medios tecnológicos. Hoy en día, las declaraciones, por ejemplo, virtuales, tienen muchísimo eficacia en el tema de los actos de investigación. Ahora bien, entonces la etapa de investigación puede iniciar con una noticia criminal, vaga, pero por lo menos que debe tener un contenido delictual. Cuando yo pongo una denuncia penal, no es necesario que yo individualice a la gente. Basta que yo ponga en conocimiento que ese hecho sí es delito. Y para eso la labor de la policía es identificar a los autores y partícipes del evento criminal. Entonces, la noticia criminal puede iniciarse de oficio, puede iniciarse de parte, esto es a través de una denuncia penal, a través de una denuncia escrita, entre otros. La tarea del Ministerio Público en esta etapa inicial sobre todo es realizar actos urgentes, inaplazables. ¿Para qué? Para establecer que ese hecho es delictuoso, para identificar a una determinada persona y luego vincularlo, ¿correcto? Como autor o cómplice de ese evento criminal. En esta primera etapa también puedes disponer la realización de las diversas pericias, ¿correcto? Por ejemplo, si estamos en un delito de tenencia ilegal de arma, de municiones, pongamos, sería importantísimo tener una pericia de balística para formalizar, ¿sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? En un caso de tenencia ilegal de municiones, para formalizar investigación preparatoria, ¿el fiscal requiere o no un informe pericial que me establezca que esa munición corresponde a un arma de fuego o que esa munición está activa o no? Sí requiere, sí requiere. Claro que sí. No puedo formalizar investigación. No puedo formalizar investigación preparatoria si no tengo ese dato. Porque estoy mencionando, tiene que haber elemento de convicción que vincule directamente ¿con quién? Con el investigado en el evento criminal. Si a una persona, por ejemplo a ustedes, imagínense, les detiene la policía y les encuentra 3 municiones, 3, pero no les encuentra el arma, solo las municiones. En los actos urgentes la Fiscalía tendrá que hacer, desde mi punto de vista, que se ordene realizar, por ejemplo, en diligencias preliminares, este informe pericial, para que me diga que el perito, primero que me diga que es una munición de arma de fuego, luego me dirá el calibre, luego me diga si estaba operativo o no. Imagínense que es una munición inoperativa. ¿Servirá para mi imputación? Entonces, para formalizar investigación preparatoria, vamos a requerir actos urgentes, inaplazables en este breve tiempo. Cuando estemos en delitos comunes, sobre todo los delitos son casi simples. Necesitamos pocos datos, pero cuando estemos en casos de complejos o de criminalidad organizada, sí vamos a requerir abundante información que vincule en la autoría de participación. ¿Correcto? Ahora bien, la Fiscalía en este plazo tan corto de diligencias preliminares sobre todo, puede realizar 2 tipos de actos de investigación. Actos de investigación sin autorización judicial y actos de investigación con autorización judicial, como ya lo hemos mencionado. ¿Esto para qué? Para hacer la búsqueda y obtención de elementos de convicción. Estos elementos de convicción, entonces, va a ser el sustento. ¿De qué? De la teoría del caso en el tema probatorio del Ministerio Público en esta primera etapa. La teoría del caso que formula el fiscal a esta etapa es vaga, pero tiene que estar encaminado a algo concreto. Por eso, desde mi punto de vista, cuando un fiscal no investigue bien durante la etapa de investigación, el caso es nefasto. Ese caso lo vamos a perder en cualquier momento. ¿En cualquier momento cuándo? Vamos a perder la etapa intermedia y lo vamos a perder a nivel de juicio oral. Por ejemplo, así hoy en día que está de moda este delito de violencia familiar. Les pongo un ejemplo. Juana Pérez, no, el señor Marcial Pérez tiene 3 hijos.
Dentro de ello, Juana Pérez es su hija, y Pedro, que sea el otro su hijo, y Manuel más. Este señor ya no vive con su hija, hace 10 años o 5 años, porque su hija ya se casó, ya tiene familia. Y ocurre que un determinado día discuten en una reunión familiar. El padre le agrede verbalmente, el hermano le golpea a su hermana, esta hermana que vive ya con su pareja. Imagínense así el contexto. Y la señora, la agraviada, dice: señor fiscal, denuncio por violencia familiar. Pregunta: ¿ese hecho es un delito de violencia familiar o es un caso de violencia doméstica que no trasciende al ámbito penal? ¿Qué haría usted como abogado defensor en ese caso? ¿Qué presentaría para decir que no hay delito o sí hay delito? A ver. ¿Están activos sus audios? Doctor, bueno, como abogado yo diría de que no sería delito de violencia familiar porque no existe la relación de asimetría, en razón de que viven en domicilios aparte, no habría, ¿no?, el poder, no habría, no cada uno tiene su familia constituida, bueno, no habría, ¿no?, esa relación de asimetría, y por lo que yo plantearía, bueno, esto sería faltas, ¿no? Ya. Y no delito. Ya, ¿alguien más? ¿Todos están de acuerdo o si es delito? Ahí habría delito de violencia familiar, porque hay una relación de padre con la hija y del hermano con la hermana. Entonces ahí para mí habría violencia familiar. Ya, Doctor, pero a ver, un ratito. Vamos, primera posición dice no haya. Ahora, segunda posición dice sí hay. A ver, ¿cuál es la tercera? El dirimente. Doctor, no se ha establecido el contexto, el contexto de los hechos. Es muy importante esto, como en otros delitos. Ya, a ver, una más. ¿Ese hecho es delito o no es delito? Ya, con esta cerramos esta parte. No es delito, doctor. ¿Todos están de acuerdo? ¿Los 459 están de acuerdo que no es delito? Sí es delito, doctor. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí es delito, doctor. Delito por violencia familiar, doctor, hay delito. ¿Qué es delito? Por agresiones intrafamiliares, doctor, artículo 122b del Código Penal. Yo les digo un tema. Tiene por que eso, pasar médico legista primero. no, imagínense que ahí pasó. médico. A ver, vamos a ver, micrófono cerrado para todos. Imagínense que pasó medicina legal, tiene, pongamos, 8 días, ya, de incapacidad médico legal. Y además tiene, en el tema psicológico, tiene afectación psicológica, emocional, ya lo que sea, ¿no? Daño psicológico, producto de ese grito, de ese bofetá que le dio su hermano, imagínense, ¿no? En las familias a veces pelean así, ¿no? Con esos adicionales más. Ustedes me dicen si hay delito y el otro grupo dice que no hay delito. En este tema de violencia familiar, tener muchísimo, por eso sería bueno, pues las personas que enseñan este delito tienen que hablar del aspecto probatorio, no solamente de la ley como lorito que me estén hablando, no, eso no me sirve. Acá tienes que analizar el aspecto probatorio. En derecho penal, el corazón, o la columna vertebral, o el cerebro, como quieran llamarlo, es la prueba. No hay otro. En este caso que estoy mencionando, por más que existe el certificado médico legal, existe el certificado psicológico, la declaración de la presunta agraviada, la hija, si he mencionado, este señor ya no vivía con su hija, no había una dependencia, es decir, el padre no le mantenía a la hija, no tenía una relación directa, no hay un contexto de poder. Por tanto, ese hecho no es violencia familiar. Entonces, muchos, como le estamos viendo, piensan, cuando, por ejemplo, alguien por el hecho de que es familia, hermano, hermana, padre, le grita, le da un golpe X, pero que no existe este contexto, asimetría, que lo una, no va a haber delito de violencia familiar. Entonces, tener muchísimo en cuenta. Por eso en las próximas ponencias que exista, sobre todo de Udiápolis, que es muy bueno, que trae buenos profesores, que sea el aspecto probatorio en los delitos de violencia familiar. Ahí está el corazón.
cuando se materializa en cualquiera de los supuestos, ¿no? Dentro de los integrantes del grupo familiar o cuando no es integrante del grupo familiar, solamente se requiere la condición de mujer. Y si es condición de mujer, ¿qué es lo que necesito en el aspecto probatorio? Muy bien, entonces, por ejemplo, ese es un claro ejemplo del aspecto probatorio. Ahora bien, la etapa de investigación preliminar entonces va a caracterizar por algo concreto más. Que los actos de investigación pueden ser efectuados tanto en despacho fiscal como a nivel policial. Pero aquí hay algo concreto. El que dirige la investigación no es la policía. El que dirige la investigación es el fiscal. A ver, ¿alguien tiene un código? ¿Alguien tiene un código? Yo no lo tengo, está en mi oficina. Aquí en mi hogar no lo tengo, está en mi oficina. A ver, sí, Esther tiene 159.4 de la Constitución, si no me equivoco. ¿Qué dice? A ver. A ver, ¿qué de lectura la doctora? 159.4 de la Constitución Política. Doctora, ¿está activo su audio? Doctora Esther. O, si no, Reader, Reader sí debe tener ahí su colección. Claro, doctor. Sí, aquí lo tengo en mano, aquí lo tengo en mano. Los 159. 158, 159, 159 creo que, 159.4, ¿qué dice? Ya, 159 corresponde al Ministerio Público. Ya, sí, ya, ¿qué dice el 4? Conducir desde el 4, conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir con los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Ya, ¿qué quiere decir esto? Que la policía tiene que ejecutar lo que la Fiscalía indica. Esto trajo como un problema al inicio del modelo procesal penal, porque la policía decía, ustedes no son nuestro jefe, los fiscales. Sí, pues, cuando jerárquicamente no seré tu jefe, pero cuando yo disponga actos de investigación, sí soy tu jefe. Soy tu jefe. Si tú no me cumples, dos cosas: inspectoría y denuncia penal puede ser por desobediencia a la autoridad, incluso por omisión de funciones. Para eso, ¿qué hago como fiscal? ¿O qué haría usted como fiscal? Previamente, cuando va a expedir la disposición, establece esa pauta, señala ese apercibimiento. Si usted quiere materializar el apercibimiento, tiene que ser por escrito. En la administración pública trabajamos papelito manda, como quien dice, ¿correcto? El papelito recibe o aguanta todo. Tienes que señalarlo. Entonces, cuando vamos a aperturar diligencias preliminares, el que establece ese norte de investigación, ese objetivo, esa pauta, ¿qué debe hacerse? Fiscal. Por eso, cuando hay una noticia criminal, la policía está obligada en poner en conocimiento del Ministerio Público, del fiscal de turno, el evento criminal. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que llamarle. Señor fiscal, le comunico lo siguiente. Y el fiscal tiene que disponer actos de investigación. El fiscal puede dar una autorización verbal para que la policía realice actos de investigación urgentes, claro que sí. Y luego va a regularizarlo, esa autorización, en este documento que se denomina disposición fiscal. ¿Cómo lo hacemos hoy en día? En el tema del trabajo a diario, sobre todo, cuando estamos de turno. Por ejemplo, yo estuve de turno hace una semana. ¿Cuántos casos creen que ingresen un turno en una fiscalía común? A un despacho. A ver, ¿alguien me puede decir cuántos casos creen? ¿Un aproximado? En un turno de una semana, ¿cuánta carga aproximadamente creen que ingresó al despacho? Doctor, mucho va a depender del lugar, de la ciudad donde, ¿no? En todo caso, el contexto. Ya, pongamos en Lima. ¿Cuánto creen que vaya a ingresar? 100 casos, doctor, 100 casos. 100 casos, doctor. Un promedio de 150 a 200 casos en una semana. Ese es el promedio. En mi despacho, ¿qué cantidad manejamos? 700 casos aproximadamente. Esto distribuye en las 3 etapas, ¿no? Juicio oral, etapa intermedia, etapa de investigación. Pero por cada turno, aproximadamente entre 150 a 200 casos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues doctor, ¿y cómo lo hace eso?
Fácil. Primero, tecnología. Segundo, cuaderno. Y ahí, ¿por qué me dirá? ¿Por qué, doctor, tiene tu cuaderno? Tercero, lapicero. ¿Por qué? Hoy en día, con el trabajo virtual que estamos haciendo, imagínense que ahorita estoy de turno. Ingreso una llamada. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Su nombre. Soy el efectivo policial tal. Acredítese. Muy bien. ¿De qué comisaría? ¿De qué unidad policial? Muy bien. Partes. ¿Quiénes son las partes? ¿Quién es la parte denunciante? ¿Quién es la parte imputada? Tal, tal, tal. Segundo, el hecho. ¿De qué hecho me estás hablando? Cuéntame el hecho sin calificación jurídica. Doctor, mira, le hemos agarrado a un señor que estaba llevando un celular tal, tal. Muy bien. ¿A qué hora? Doctor, a las 6 de la tarde, pero ahorita ya es las... ¿Qué hora es, Reader? Las 10 de la noche. Ya, vamos poniendo punto. Segundo o tercero, ¿con detenido o sin detenido? Sí, con detenido. Muy bien. Ahora lo que le voy a hacer es lo siguiente. Envíame a mi celular, vía WhatsApp, el acta de denuncia. ¿Para qué, doctor? Para que yo con mesa de partes coordine y diga, esta es la denuncia, necesito que me generes el caso para yo poder expedir la disposición. Y yo, ¿qué le voy a decir al policía? Usted espere que yo le remita a su WhatsApp la disposición. Y le doy pautas. Le digo, como ya me dijo el hecho, le voy a decir, A, B, C, D, actos de investigación, ve haciendo, porque son urgentes. Si tenemos detenido y vamos a pedir prisión preventiva, tenemos 48 horas, poquito tiempo. Tenemos que avanzar inmediatamente. Ve a recabar las cámaras, haz tu ITP, cita para la declaración. Ya, doctor, ¿para qué hora? Tal hora, tal hora. Y cuando estás por iniciar la declaración, me das una llamada vía WhatsApp para yo participar en tiempo real. ¿Correcto? ¿Y por qué era importante el cuaderno? Porque en el turno va a ingresar las llamadas de comisarías de X lugar. Pum, 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 pum. Si tú no tienes un registro, olvídate. Oye, me llamó el oficial de dónde, el teniente tal, el alférez tal, el subalterno tal. ¿Qué me dijo? ¿Y dónde está eso? Tienes que tener tu cuaderno de registro. Esto quiere decir registrar datos. Y te doy un consejo para el que trabaja en fiscalía. Arma un cuadernito, un cuaderno grande sobre todo, que tenga 4 o 5 ítems. Primero, nombre del efectivo policial. Segundo, su número telefónico. Tercero, la comisaría, unidad policial. Cuarto, partes, denunciante, denunciado. Quinto, detenido o no. Es importante. Imagínate que tú eres fiscal y el policía te dijo, doctor, hay detenido y te olvidaste. Olvídate, mañana te vas de la fiscalía. Sexto, hecho. Hoy en día, importantísimo en este trabajo que nosotros venimos realizando cuando estamos de turno. Y luego vamos a empezar a trabajar, a aperturar las carpetas inmediatamente. ¿Muy bien? Ahora bien, con esa precisión lo que podemos indicar también en esta etapa inicial, el que dispone los actos de investigación es el fiscal. La investigación puede ser a nivel fiscal o a nivel policial. Si el fiscal dispone que se realice la investigación a nivel policial, tendrá que efectuar qué actos de investigación va a efectuarse. Y aquí una recomendación. Si yo estoy disponiendo actos de investigación a nivel policial, yo tengo que tener control sobre la policía. No es simplemente mandarlo a la disposición, digo, bueno, que haga su trabajo este señor. No. Yo construyo el hecho. A mí me interesa saber cómo ha ocurrido el evento criminal. Y para eso tengo que hacer un control continuo a la policía. ¿Y cómo lo voy a hacer? Llamadas telefónicas. Voy a pedirle, a ver, mándame el avance de la investigación. Y sobre todo, voy a otorgarle un plazo bajo responsabilidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy disponiendo diligencias preliminares por 60 días, no le voy a dar 60 días, porque yo sé que hay policías también deshonestos que no cumplen su función. Y no he hecho nada durante el 60 días. Y luego dicen, doctor, ¿puede darme un placito más? No, pues, al vago yo no le voy a dar plazo. Entonces, ¿qué hago? De los 60,
establezco que a los 45 días debe estar el informe policial en mi despacho, bajo responsabilidad funcional y delito. Y de ese modo, ¿qué estoy diciendo? Efectivo policial, tú tienes que hacer tales actos de investigación durante ese plazo y me remites. ¿Y para qué usted lo pide, doctor, dentro de los 45 días? Para evaluarlo, pues. En esos 10, 15 días que yo tenga, voy a evaluar la carpeta, voy a decir, esto falta realizar, esto ya está para formalizar, o esto está para archivar. Un ejemplo, en los casos de violencia familiar. La señora discutió con su marido. El marido le mencionó X palabras sueces. Va a la comisaría, denuncia, violencia psicológica. Y luego, cuando la policía lo cita, no va. O va a declarar y luego la policía le dice, señora, tiene que pasar examen psicológico. Y la señora nunca se presenta. Pregunta, usted como fiscal, ¿puede formalizar ese caso o tiene que archivarlo? A ver. Adelante, Daniel. Doctor Daniel, está activo su audio. Gracias. Bueno, lo más óptimo sería hacer una denuncia de oficio. Si es que no va la parte denunciante a medicina legal a pasar el examen psicológico en ese ejemplo que he mencionado, ¿qué acción toma usted? ¿Qué haría usted? A ver, Paola, ¿está activo su audio? Doctor, se archivaría por falta de pruebas, porque es esencial que la señora pase lo que usted mencionó para poder formalizar la acusación. Claro, para formalizar la investigación. Aquí todavía no hablamos de prueba, hablamos de elemento de convicción. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. Tenemos al doctor que está con cámara, el 902. ¿Está activo su audio? ¿Qué haría usted, doctor? Doctor, ¿está activo su audio? Bueno, vamos a dar pase al doctor Pedro. Doctor Pedro, ¿está activo su audio? Pedro. Doctor, bueno, voy a activar mejor el audio general, doctor. Sí, doctor, bueno, comparto la opinión de la que me han cedido. Se archivaría por falta de elemento de convicción como es la presión de certificado médico. Claro que sí. Eso tiene que saber un fiscal, pues. Un fiscal tiene que... Vamos, a ver, ¿cómo vamos con el tiempo para irnos a la ronda de preguntas? Ahí van a tener toda la oportunidad de hacer la pregunta, pero en orden, ¿ya? Para poder absorber. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Que en ese ejemplo, por ejemplo, si bien la señora denunció, fue a declarar a la comisaría, pero no pasó su examen psicológico, o sea, no tenemos el informe pericial psicológico, yo como fiscal no puedo formalizar investigación preparatoria. En ese caso, voy a tener que archivarlo, porque este elemento de convicción está vinculado con el tipo penal. La afectación psicológica, ¿con qué demuestro? ¿Con informe psicológico? ¿O voy a demostrar con otro tipo? ¿Con su declaración? No. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí en esta primera etapa, sobre todo el fiscal va a realizar actos urgentes inaplazables. ¿Para qué? Para vincular a esta persona en el evento criminal. Vuelvo a mencionar, no siempre se formaliza investigación preparatoria. El fiscal puede formular acusación directa. Ese en el primer supuesto. En el segundo supuesto, existe una normatividad, sobre todo, que obliga al fiscal que haga proceso inmediato. En este caso, en omisión a asistencia familiar y en los delitos de conducción en estado de ebriedad, es decir, peligro común. En esos casos, por ejemplo, si no cumple un requisito, el fiscal está obligado previamente a aperturar diligencias preliminares. Ustedes ya saben que cuando incoamos proceso inmediato y ésta no prospere, vuelve a su etapa anterior, que viene a ser el proceso común. Este nuevo modelo procesal penal, entonces, lo que nos da de cierto modo al Ministerio Público, sobre todo, es una oportunidad de hacer una buena investigación conjuntamente con la policía, durante un determinado plazo. No puede ser indefinido. Y aquí, tal vez para avanzar ya y cerrar, porque vamos, yo les he dicho que me voy a quedar hasta las 12, ¿eh?
Así que 11:30 ya lo cortamos, ¿no? Ya, vamos a ir media hora a preguntas. Y con esto vamos a avanzar y vamos a indicar lo siguiente. Si la Fiscalía ha establecido en su disposición de diligencias preliminares o en la preparatoria un determinado plazo, pongamos 120 días en formalización, usted como abogado tiene que estar controlando ese plazo del fiscal. Si usted no solicita su corte, el fiscal puede pasar los 120 días, puede estar en el 140, sigue investigando. El abogado, pues, es un abogado que está esperando, que vaya esperando, hasta eso voy recabando más elementos de comisión. Si el abogado me pone el corte, me dice, señor fiscal, solicito que se dé por finalizar la investigación, el fiscal queda así. ¿Por qué va a quedar así? Porque ya no puede hacer actos de investigación. Desde el momento que tome conocimiento de que la defensa solicita el corte de la investigación, el fiscal tiene la obligación de ¿qué? Primero de pronunciarse a ese escrito y va a decir al lugar o no al lugar al pedido de la defensa. Si el abogado tiene razón, dirá al lugar, corte de aquí. Pero ¿qué haría usted como abogado si el fiscal no le obedece? Le dice no al lugar al pedido formulado por la defensa y sigue investigando y sigue tomando declaraciones, sigue recabando información documental, entre otros. ¿Qué hace usted como abogado? A ver, a Milagros vamos a darle el micrófono. Hace rato que quería participar. Doctora Milagros, ¿está activo su audio? Adelante. Doctor, se solicitaría al juzgado penal de turno el control de plazo, para la audiencia de control de plazo de la investigación. Ya, ¿y sabe cuál es el procedimiento? ¿Cómo debe de hacerlo? ¿Cómo lo haría usted el control de plazo? ¿Sabe cómo se hace el control de plazo? A ver, el control de plazo se presenta, primero, ¿en qué etapa se presenta el control de plazo? ¿Sabe? ¿Están activos sus audios? En la etapa preparatoria, investigación preparatoria. Diligencias preliminares. Diligencias preliminares y la preparatoria. En los dos, a ver, por favor, audio silenciado. El control de plazo puedes presentar tanto en diligencias preliminares como en la preparatoria. Pero existe un camino que hay que seguir. No es directamente ir al juez y decir control de plazo. El juez te va a decir, a ver, un ratito, abogado, no te has capacitado en Udiápolis. Así que primero ve a estudiar. Ese tipo de llamadas de atención espero que nunca nos pase. Primero requiero al fiscal. Ante la denegatoria del fiscal, recurro al órgano diccionario. ¿Qué adjunto? Mi escrito, adjunto la formalización que ha dispuesto o la disposición que ha establecido un determinado plazo. ¿Y qué más adjunto? La denegatoria. ¿Y qué vamos a hacer nosotros los fiscales? Fácil. Sabemos de todo, ¿no? Uno que trabajó desde abajo, que es abogado y ahora ejerce la carrera fiscal, se le hace más fácil, porque yo puedo darme cuenta qué quiere el abogado. ¿Qué vamos a hacer? Me plantea control de plazo, emito pronunciamiento de fondo, voy a la audiencia, le digo sustracción de la materia. ¿El abogado logró algo? Nada. Cuando emito pronunciamiento puedo decir formalizo, acuso, archivo, pero otro tipo de fiscales seguramente van a ir a debatir a la audiencia. Sí, señor juez, que todavía estoy investigando, que todavía no. Olvídate, ¿por qué va a perder tiempo? La audiencia no va a ser inmediata. Cuando usted presente un control de plazo, ¿le programan al día siguiente? A ver, alguien que me diga. ¿Al día siguiente le señala la fecha y hora? A ver, más de 400 participantes. Dígame, ¿al día siguiente le señala la fecha? ¿O le señala de acá? Una semana, más o menos una semana, doctor. No, doctor. ¿Te acuerdas la carga procesal que tiene el juez? Claro, en algunos de acá 15 días. O por ahí tal vez hasta un mes. Y hasta ahí el fiscal, ¿qué va a hacer? Va a emitir pronunciamiento. Cuando me llegue un documento de esa naturaleza, lo primero que va a decir, a ver, ¿cuál es lo más urgente que hay en el despacho? Esto, primero vamos a distribuirnos. Las audiencias judiciales son los más importantes en la fiscalía.
¿Por qué? Si yo no voy a una audiencia judicial, órgano de control interno me va a perseguir. Y eso va a ser legajo, directo. Las diligencias del despacho puedo reprogramar porque está bajo mi poder. Yo puedo decir, señor testigo, hoy día no declara porque hoy día estoy en control de acusación, en juicio. Voy a reprogramarle en este acto para tal día. Listo, solucionado. Pero el judicial no puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a evaluar, pues. Vamos a poner justamente en la fiscalía, tenemos que trabajar con casos de interés, pues. Casos que tengan futuro. No voy a perder tiempo, pues, en casos que no tengan futuro. Esos casos que no tienen futuro pueden acabar con salidas alternas, puede acabar con archivo, con sobreseimiento. No todos los casos vamos a lograr, Ministerio Público, armarlo bien, desde mi punto de vista, porque tenemos sobrecarga, tenemos hartos casos. Pero esos casos emblemáticos que son de interés social, que requieren un mayor esfuerzo, esos que tienen una gravosidad mayor en la afectación a bienes jurídicos, esas tienen que tener mayor interés. Un caso de violación sexual, por ejemplo, no lo va a archivar, pues. Un caso de homicidio, tampoco, esos casos hay que ponerle interés. Pero si estamos en un caso de, pongamos, peligro común, un hurto simple, todavía podemos ponderar cuáles son los más importantes, sobre todo, ¿para qué? Para mantener a la sociedad en tranquilidad. Las autoridades, fiscal, el juez, el abogado, somos trascendentales para que exista tranquilidad en nuestra sociedad. Muy bien, por el tema del tiempo, ya es 11 de la noche, voy a dar por finalizada esta parte de mi intervención. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas y que exista un orden para poder absolverlo. Excelente, doctor. Doctor Renzo, usted me dice, doctor Henry, el momento que paramos con las preguntas. ¿Perfecto? Muy bien. Perfecto. Doctor Renzo, buenas noches, está activo su audio. Por favor, las preguntas deben ser concretas para que también los demás participantes interactúen. ¿Sí? Doctor Renzo, ¿está activo su audio, por favor? Sí, doctor Henry, buenas noches. Tengo una consulta así rápida, ¿no? Imaginemos, como usted indica, bueno, en sí es 120 días el plazo de diligencias preliminares, pero imaginemos que plantean un recurso, una elevación de actuados, en la cual sube al fiscal superior. Y el fiscal superior, sabiendo muy bien de que ya venció el plazo de diligencias preliminares, dispone que se amplíe 30 días para poder investigar. ¿Qué es lo que puede hacer acá el abogado defensor? Ya, en ese caso, el abogado defensor puede plantear una tutela a nivel judicial. El exceso de la investigación. El plazo no lo establece el fiscal superior, el plazo lo establece la norma. ¿Ya? En este caso, el investigado se siente afectado por un plazo excesivo de investigación. Esos 30 días es un plazo adicional que no está establecido en la norma, ¿correcto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el abogado? Recurrir a la vía judicial, plantearle una tutela y debatirse si procede o no. ¿Quién va a ordenar? El juez. Muy bien, siguiente. Excelente, doctor. Doctor Félix, así como el doctor que lo antecedió, por favor, sé breve. Doctor Félix, está activo su audio. Doctor, buenas noches. Una consulta. Cuando hay usted dijo que la fiscalía tiene que, para una prueba de convicción es la pericia psicológica del afectado. En este caso, cuando hay un caso de violación sexual y los hijos menores son los afectados y la mamá en representación de ellos hace la denuncia, en la pericia psicológica a veces hay denuncias falsas de parte de las madres por afectar a una persona, a un tercero. Entonces, obviamente que los menores van a pasar una pericia psicológica, pero la pericia psicológica... Doctor Félix, disculpe, doctor Félix, directo a la pregunta, por favor, directa, ¿sí? La pericia psicológica de la mamá también es importante y lo tiene que requerir la fiscal, ¿o no? Ya. La pericia psicológica no va a acreditar la violación sexual de menor. ¿Qué necesito para acreditar violación sexual de menor? Certificado médico legal y partida de nacimiento. En delito de violación sexual menores de 14 años, ¿qué necesito como fiscal? Se protege la indemnidad sexual.
partida de nacimiento o partida de DNI es de menor, pero yo sería partida de nacimiento. Segundo, certificado médico legal que me diga que hubo violencia sexual, es decir, hubo penetración, pues. El psicológico es algo adicional a eso, que para probar de que hubo una afectación resultado de ese ilícito penal es necesario. En el tema psicológico, para la defensa podría solicitar que la mamá pase el examen médico, el examen psicológico, sí, pero la mamá es una testigo indirecto. La mamá no es la que vio el evento. Este tipo de delitos sexuales sobre todo se cometen en clandestinidad. La clave, ¿quién va a ser? La declaración del menor en cámara Gesell como prueba anticipada. Lo demás va a ser irrelevante. Entonces habría 3 medios de prueba trascendentales para violación sexual de menores de edad. Primero, edad. ¿Cómo? Partida de nacimiento. 2, certificado médico legal o pericia médico legal que me diga que hubo ultraje sexual. Y tercero, entrevista en cámara Gesell como prueba anticipada. ¿Algo más? No, suficiente con eso, condena. Muy bien. Siguiente. Excelente, doctor. Doctor Edison, está activo su audio. Adelante. Doctor, buenas noches, doctor. Doctor, en el escenario ya, doctor, estando en la etapa de juicio oral, solamente tengo como uno de mis elementos de convicción, en este caso, la declaración testimonial. Si bien es cierto, declaró inicialmente en la etapa de investigación, pero no se presenta en juicio oral. Por el principio de contradicción, ¿se debe absolver en este caso al imputado? Claro. A ver, un tema. ¿Tienes un elemento de convicción? No creo, ¿ah? ¿Solo es la declaración de la agraviada como elemento de convicción o tienes otra más? Si tuvieras un solo elemento de convicción, absolución. No puede haber condena con un solo elemento de convicción convertido ahora en etapa de juicio oral como prueba. Ni el ADN me puede condenar si es solo. Tendrá que haber algo más, algo adicional que complemente ese hecho. ¿Correcto? Entonces, lo que estamos indicando aquí en concreto es, para que exista condena, tiene que haber prueba suficiente. Y la prueba suficiente no basta una. Tiene que haber 2 o más que se imbriquen, es decir, se complementen y den un solo resultado que lleve a más allá de toda duda razonable. La declaración vertida, en este caso lo que mencionaba, la señora fue ofrecida como órgano de prueba en etapa intermedia, es decir, para que vaya la persona a juicio oral. Su declaración no se lee. Yo no le voy a hacer contrainterrogatorio al testimonio, al papel. La declaración que va a tener valor legal para convertirse en prueba viene a ser el testimonio que da en juicio oral, no el papel. Entonces, en ese caso en concreto, si el testigo no viene, tiene que prescindir el fiscal. Y el fiscal no va a decir, doctor, como no viene, mejor lo leemos. Ahí viene pues el trabajo del abogado. Tiene que decir, un incidente. ¿Cuál es? El que fue admitido para vertir sobre los hechos ha sido el órgano de prueba. ¿Quién? La persona. El documento no ha sido admitido como medio de prueba documental. Y por tanto, no debe darse la actuación de ese documento. No hay contradictorio sobre el documento frío. El documento frío es su declaración. ¿Va a sudar él? ¿Va a mentir? ¿Va a cambiar de versión? El documento no. Entonces, mucho tiene que ver cómo va a reaccionar el abogado en ese momento. Si tú le permites, ya, pero olvídate, pues. Acá hay 2 posiciones claramente establecidas. Fiscalía va con todo su poder a ganar el caso, es decir, el fiscal quiere condena y usted quiere absolución. El fiscal tiene la obligación de demostrar, más allá de toda duda razonable, y usted lo que busca es generar duda o insuficiencia probatoria. Siguiente.
Excelente, doctor. Damos paso al doctor Jeffrey. Doctor Jeffrey, tener en cuenta que estamos en lo que es investigación preparatoria. Por favor, doctor Jeffrey, ¿está activo su audio? Gracias, buenas noches, doctor Coronado. Con dos preguntas muy puntuales. Es una pregunta, doctor Jeffrey, por favor. Ok. Sobre los policías que actúan como infiltrados en una organización criminal, si estos están sujetos a algún manual de procedimientos, algún manual de organización de funciones, si la información que brindan estos policías, esta también tiene que ser corroborada o acreditada con alguna otra prueba. Esa sería mi pregunta. Sí, los policías que ingresan, primero, no son cualquier policía. Se le va a investigar incluso su entorno familiar. Hay muchos policías que provienen de familias que están involucradas en delitos. Algunos provienen de que sus padres, sus tíos estaban metidos en droga, en contrabando. Para entrar a ser un agente especial, un agente encubierto, les va a hacer de que estos efectivos policiales sean investigados previamente en todo su entorno, ¿correcto? Y además, pues, no cualquier policía va a entrar a la organización. Esta policía tiene que tener ciertas cualidades porque está poniendo en riesgo su vida. Por eso va a haber un contacto. Normalmente va a ingresar los subalternos. Y va a haber un jefe inmediato, una de conexión. ¿Con quién? Con el fiscal. Y la información tiene que ser fluida. El fiscal puede disponer en cualquier momento su retiro, siempre y cuando, en este caso, se ponga en riesgo su vida o el efectivo policial ya no esté brindando la información que nosotros necesitamos, o bien la información que está brindando no es trascendental. ¿Va a regirse? Sí, por documentos internos de la policía y también por las disposiciones que expida el fiscal. Siguiente. Excelente, doctor. Damos paso al doctor Carlos. Doctor Carlos, muy buenas noches. Activo su audio. Coronado, buenas noches, desde la ciudad de Chiclayo. Ya se ganó usted un arroz con pato por sus conocimientos. Estoy incrementando. La pregunta que hago es lo siguiente. Un vecino ha sido denunciado por tocamientos indebidos. Se contrató un abogado, pero el abogado le dio la pandemia y luego ya no sabemos nada más. Y recién ha llegado una notificación donde ya está en el juicio oral este vecino. ¿Qué hay que hacer, doctor? ¿O qué nos aconseja? Primero, contrate un buen abogado. Segundo, vea si esa declaración del menor fue efectuada como prueba anticipada o no. Si no fue como prueba anticipada, cuestione el contenido del informe, en este caso de la pericia psicológica, al psicólogo. Le tiene que leer bien si las preguntas han sido sugeridas o no. Si las preguntas fueron sugeridas, el caso se puede ganar. Para ese tipo de delitos, actos contra el pudor sobre todo, se necesita en concreto dos cosas. Testimonio del menor, en este caso de la persona agraviada, y segundo, el psicológico, que viene a ser la pericia, ¿correcto? Si atacas, por ejemplo, al psicológico, y sobre todo aquí les digo algo, ya creo que Udiápolis le ha traído varios profesores, el psicólogo no puede ser el psicólogo clínico, es decir, el psicólogo que hace terapias, no, tiene que ser un psicólogo criminal, el que establezca la conducta delictual. Imagínate que este psicólogo de la fiscalía es un psicólogo clínico, y como ya eso va a depender cómo va a actuar el abogado. Un abogado experto en temas de psicología criminal va a destrozarles. Imagínate las preguntas que le formuló, no son las correctas. Le dijo, niñita, ¿le tocaron en tus partes íntimas? Sí, me tocaron en partes íntimas. Nula esa respuesta. Estás sugiriendo la respuesta. Entonces tendrá que evaluar. En ese caso, lo que te recomiendo, contrate un buen abogado que tenga dominio, sobre todo, del aspecto probatorio. Si ya está a nivel de juicio oral. En ese caso, la pena es alta. La pena es alta. Puede haber pena efectiva en ese caso. Siguiente. Excelente, doctor. Ya está extendida la invitación, doctor. Serían 2 arroz con pato, doctor, porque Chiclayo también le espera, doctor. Claro, claro que sí. Un día me voy a ir. El año pasado, cuando estuve en la Coordinación Nacional Anticorrupción, estuvimos por el norte, pero me faltó Chiclayo. En Trujillo sí me fui como 2 o 3 veces, creo. Lo esperamos, doctor, por aquí, porque ciertamente con el Quincón también.
Claro, gracias, se le agradece. Doctor Javier, ¿está activo su audio? A ver, vamos, ya. Siguiente. Si no está activo, vamos con el siguiente. Si no, adelante, doctor Pedro. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Preguntas concretas, cortas. En esta diligencia preliminar, cuando se apertura un proceso de investigación, un caso de crimen organizado, la detención preliminar de los imputados, ¿cuánto es el plazo de detención preliminar? Esa es una. Y la otra, el plazo... Doctor, disculpe si le corté, solamente es una pregunta nada más. Adelante, doctor. Muy bien, el plazo va a variar, pues en criminalidad organizada, terrorismo, esos casos puede llegar hasta 15 días, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí, sobre todo en detención preliminar, tener en cuenta en qué tipo de delitos nos encontramos. ¿En un delito simple, en un delito complejo, 7 días que puede convalidarse, o estamos en criminalidad organizada, ¿no? Este tema, si desean, seguro va a haber una clase por ahí, lo vamos a ver en temas de detención preliminar. Sería bueno, ¿no? Un uso de detención preliminar y prisión preventiva, porque ambos van de la mano. Correcto. El otro es solamente actos urgentes durante 10 días, 15 días máximo, y luego viene la decisión final, que viene a ser prisión o libertad. Entonces sería bueno que haya una clase solamente de detención preliminar y prisión preventiva. Muy bien. Vamos. Excelente, doctor. Damos pase. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor, un caso práctico que ocurrió en la vida, en la realidad. Doctor, un fiscal solicita sobreseimiento, el juez no está de acuerdo, lo eleva en consulta, y el fiscal superior dice que debe de acusar. Acusa por 2 hechos, pero como usted dice, hay que revisar la formalización, es que el fiscal superior está diciendo que acuse, pero por hechos que no están contenidos en la formalización. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué comentario usted tendría? Yo como fiscal, ¿qué haría? Pido sobreseimiento. Por más que mi superior me ordene acusar, yo no puedo crear hechos, estimado. Lo único que no puedo crear es hechos. ¿Dónde? En la etapa intermedia. ¿Correcto? Otra cosa distinta sería el siguiente. El juez dice, investigación complementaria, 30 días. Muy bien, me está dando plazo. ¿Para qué? Para que yo pueda tener algún elemento de convicción y suplir ese vacío que yo tengo. Pero si ya corté la investigación, el fiscal pidió sobreseimiento, el juez dice, bueno, voy a elevar en consulta al superior, y el superior me dice, acusa, y me dice acusa por un hecho que no está en la formalización, yo no podría hacer. Porque estoy generando indefensión a la defensa. La defensa nunca supo sobre ese hecho. Aquí en el Código Procesal Penal, lo que vamos a investigar son hechos. Lo que vamos a debatir en juicio oral son hechos, como primer punto. Luego ya viene el tema de la responsabilidad penal, responsabilidad civil y todo tipo de responsabilidad que ustedes quieran. Si no se demuestra el hecho como delito, no hay nada. Entonces, el punto controvertido es hecho. Muy bien. Siguiente. Excelente, doctor. Damos paso a la doctora. Vamos con 5 más, ya, Reader. Listo, ¿ya? doctor. Entonces, terminamos con la doctora Marixa. Doctora Mariela, está activo su audio. Vamos con 5 más, de aquí, a partir de este momento. Listo, doctor. Buenas noches. La pregunta es, en caso de una disposición de archivo en investigación preliminar, atendiendo a este contexto que hemos pasado del COVID y que todavía, bueno, se sigue pasando, ¿es posible que haya alguna justificación o algún asidero legal para que la parte denunciante en vía de elevación de la carpeta fiscal al superior, porque ya hay disposición de archivo, pueda solicitar la ampliación del plazo de la investigación preliminar? Ya, muy bien. Primero, el fiscal tiene la facultad de suspender el plazo de las diligencias preliminares y la preparatoria, haciendo mención ¿a qué? A esas normas que sacó el gobierno respecto al tema de la inmovilización social obligatoria. Entonces, este fiscal lo que tiene que hacer es
antes de cortar la investigación, sacar una disposición, decir, yo estuve investigando de enero hasta marzo del 2020, y en marzo del 2020 entró la pandemia, hasta diciembre no hemos trabajado, pongamos en un extremo, o hasta julio, agosto. Ese tiempo no cuento, y como no cuento, habría tenido solamente 3 meses de investigación. Entonces, cuando usted va a interponer un recurso de queja, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Primero, identificar el aspecto formal. Tiene que ser la persona legitimada. Segundo, presentar dentro del plazo legal. Tercero, cuestionar un punto específico de la disposición fiscal. Y cuarto, tiene que mencionarme el agravio. Si no me presentas con esos aspectos formales, simplemente como fiscal provincial, te declaro improcedente tu recurso de queja. Cuando tú me cuestiones en la disposición, me dices, yo cuestiono este punto porque fiscal, no realizaste pues este acto de investigación que yo te lo pedí. ¿Dónde? Con un escrito te lo pedí. Te dije, fiscal, haz esto y tú no lo has hecho. ¿Suficiente para qué? Para que se declare nula. Pero si no cumples con este aspecto formal, el fiscal provincial puede declarar improcedente ese recurso de queja y no procede recurso de apelación. Ese caso queda muerto ahí. Siguiente. Muy bien, doctora Luciana, ¿está activo su audio? Doctor, buenas noches. Le he puesto el nombre de mi hijita, por eso aparece Luciana. Doctor, durante la etapa intermedia, usted ha explicado que viene a ser la etapa de saneamiento para pasar al juicio oral. Pero durante la investigación preparatoria, uno solicitó la adecuación del tipo penal. A pesar de ello, el fiscal emitió la disposición de conclusión de la etapa de investigación preparatoria. Este tema de la solicitud de la adecuación del tipo penal, ¿cómo es que quedaría ahí, doctor? Muy bien. Primero, el fiscal tiene que resolver ese escrito, declarando al lugar o no al lugar ese pedido, fundamentando por qué, antes de hacer el corte, ¿correcto? No es ese famoso sellito de agarrar, téngase presente y archive, téngase presente en su oportunidad. Eso no es motivar. Ante un escrito que presente un abogado defensor, el fiscal tiene la obligación de sacar una disposición. Fiscal, yo le solicito que usted adecue a tal tipo penal. Yo lo que tengo que hacer es sacar una disposición. Tengo que evaluar pues, los hechos, los elementos de convicción y luego decir, tiene razón el abogado. Al lugar, su pedido. Y luego diré, expídase la disposición fiscal que corresponda a partir de este momento. No al lugar a lo pedido del abogado por estos fundamentos. A consideración de este despacho, los hechos se adecúan en este tipo penal. Esto quiere decir, sobre todo, volviendo a la etapa inicial, cuando el denunciante dice, señor fiscal, denuncio tal hecho, ha hecho, y pone el abogado, homicidio, robo agravado, lavado de activos, corrupción. El fiscal tiene la obligación de pronunciarse por cada uno de ellos, de cada uno de los delitos en esta etapa, no. Pero cuando ya estamos en formalización y el abogado me pide, señor fiscal, este hecho está para esto, ¿eh? Puede ser corrupción, este hecho puede ser hurto, no sé. En esos casos sí, el fiscal tiene que pronunciarse por cada uno. Pero cuando es diligencia, cuando viene como noticia criminal, no. Ahí el fiscal tiene la facultad de evaluar, de calificar la denuncia y adecuarlo al tipo penal específico. Muy bien. ¿Alguien más? Excelente, doctor. Doctor Jimmy, está activo su audio. Ya, llegamos hasta Maritza, ya, yo dije 5, ya. Sí, doctor, buenas noches. Sí, mi pregunta es, usted estuvo hablando del tema de técnicas especiales en diligencias de investigación y habló respecto a la escucha telefónica en tiempo real. El tiempo que el juez hay un tiempo específico que el juez le da al fiscal y ese tiempo lo quisiera conocer, doctor. 60 días, prorrogables por otros 60. Muy bien, siguiente. Doctor Alfredo. Y eso va a variar de acuerdo a la complejidad, ¿no? En este caso, si sigue dando más información, el fiscal va a prorrogarlo, o sea, el fiscal va a solicitar la prórroga. Muy bien. Vamos. Doctor, disculpe, quería hacer una consulta pequeña nomás.
En el caso de un policía cometa delito o infracción y al momento de hacer la acusación se pide el manual de organización de funciones. En el caso de que, por decir, sea un trabajador de la municipalidad, ¿también se debe pedir el manual? Claro que sí. Claro que sí. Sí, en el manual, a ver, para que puedan entender, cuando son delitos de infracción, sobre todo en delitos contra la administración pública, tenemos que tener en cuenta la relación funcional primero. Este señor tiene un vínculo con el Estado, ¿no? De cualquier naturaleza. Puede ser un contrato CAS, 728, 276, una orden de servicio. Cualquiera de esas hace que este señor sea o tenga un vínculo como funcionario o como servidor público. Acto seguido, necesito saber qué punto específico ha infringido. Y esta infracción tiene que estar en una norma extrapenal, y esa norma extrapenal puede ser el Manual de Organización y Funciones, MOF, ROF, o documento de gestión interna. ¿Cuál es? Con un memo, pues yo le dije a tal persona que haga tal acción, y le dije, usted se va a encargar a partir del día de hoy a hacer A, B, C, D, y no lo ha cumplido. Eso tengo que llevar como fiscal para demostrar esa infracción. Siguiente. Bien, terminamos con la doctora Maritza, la presente sesión. Doctora Maritza, por favor, también ser puntual en la pregunta. Adelante, doctora Maritza. Doctor, buenas noches. La pregunta, doctor, es, o bueno, en realidad su postura o su opinión, mientras no se haya notificado la conclusión de investigación preparatoria por parte del Ministerio Público en este caso, o en su defecto que es por el Juzgado de Investigación Preparatoria, se entiende que aún estas, mientras no se ha notificado, no se nos ha hecho llegar, digamos, en este caso la conclusión, se entiende que ya se puede, digamos, durante este acto a realizar actos procesales, digamos, como es pedir la solicitud de acuerdo, determinación anticipada o constituirnos en actor civil, pese, digamos, a que en la formalización. Claro, sí, no hay ningún problema, tú lo puedes. ¿Cuándo se va a cortar? Cuando el fiscal expida la disposición. Pregunta, para todos, o sea, con esto ya cierro. ¿El juez de investigación preparatoria me puede ordenar a mí fiscal provincial que dé el corte de mi investigación? ¿Tiene amparo legal eso? ¿Han visto? El fiscal, yo he formalizado por 120 días, bajo ese supuesto de la doctora, pero ya estoy en el 140. El juez me puede decir, fiscal, Henry Coronado, usted dé por finalizar la investigación, mientras el abogado no lo haya solicitado, ¿puede hacer eso? No puede. No puede. Solo el fiscal va a dar por finalizado su investigación cuando haya acopiado toda la información o cuando exista una solicitud de parte por parte del abogado defensor. Muy bien, con eso doy por finalizado. Muchísimas gracias por la cordial invitación. A ver si prenden su cámara.